En primer lugar, para los que no conozcan la singularidad de Canarias, en este caso de nuestras islas, y también tiene mucho que ver con la singularidad también de las Islas Baleares, los cabildos en Canarias y los consejos, los consellos en Baleares vienen a ser como las diputaciones provinciales, pero sin embargo tienen muchísimo más peso. En el caso de Canarias, los cabildos vienen a ser los gobiernos insulares. Tenemos un gobierno de Canarias, pero prácticamente todas las competencias de los gobiernos autonómicos, en este caso el gobierno de Canarias, se traspasan o se delegan a los cabildos insulares, de tal manera que, por ejemplo, toda la competencia de carreteras, de mantenimiento y gestión de las carreteras de la isla es competencia, en este caso, del Cabildo de Tenerife. Las competencias en materia de incendios forestales, pues son competencias del Cabildo de Tenerife y no del Gobierno de Canarias. Competencias en materia de agricultura, en materia de transporte, en fin. Prácticamente todas las competencias del gobierno autonómico pasan a los cabildos porque es la forma mucho más sencilla de llevar a cabo la gestión dentro de un territorio limitado como es una isla. Y dentro de los cabildos, bueno, pues el Cabildo de Tenerife, que no sé si habrán oído hablar o no de él, pero les pongo un ejemplo, viene a ser una corporación local, como ayuntamientos y diputaciones. El Cabildo de Tenerife es la tercera administración local a nivel nacional por detrás del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona a nivel de presupuesto. Tenemos un presupuesto consolidado de 1.300, 1.400 millones de euros, y para que se hagan una idea, con una isla tan pequeña, el Cabildo de Tenerife es un monstruo. ¿Y cuál es la relación del Cabildo con los transportes? En este caso, que es lo que vamos a hablar de las medidas anti-COVID en el transporte en Tenerife. Bueno, pues en caso de Tenerife, el transporte interurbano y urbano está implementado a través de una empresa pública que es 100% Cabildo de Tenerife, bueno, con unas pequeñas acciones de ciertos ayuntamientos, que realmente es la que da el servicio a través de toda la isla. Y luego también, en el caso del transporte ferroviario, tenemos por un lado lo que es el tranvía de Tenerife, que también es competencia del Cabildo y gestiona el Cabildo de Tenerife a través de una empresa que se llama Metropolitano de Tenerife, y estamos ahora en una fase intentando conseguir una serie de subvenciones europeas con todos estos programas que se están poniendo en marcha ahora, para intentar que un tren de cercanías, realmente un tren un poco de 200 kilómetros por hora, 220, se implante entre lo que es la parte metropolitana de Tenerife con la parte sur, que es donde está todo el turismo. Es decir, tenemos dentro del Cabildo de Tenerife prácticamente todo lo que tiene que ver con los transportes, y por eso vamos a hacer una especie de listado de todas las medidas que hemos tenido que llevar a cabo durante lo que es la época de la pandemia y lo que es pues, la pospandemia. En cuanto al principal problema que nos encontramos y que no fue fácil de llevar a cabo. Imagínense que en un momento determinado tenemos el confinamiento, tenemos un confinamiento en el que se tienen que prestar ciertos servicios públicos, pues hospitales, sistemas de alimentación, policía, etcétera. Y tenemos un transporte público, que es un servicio público, que hay que prestar obligatoriamente ese servicio público para que todos los ciudadanos y los trabajadores se puedan desplazar. Y nos encontramos con que tenemos que garantizar un servicio público, pero a la vez tenemos que compaginarlo con varias cosas. Primero, por un lado, lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores especialmente sensibles. En el caso de TITSA, pues tenemos 1.700 conductores, pues del orden de unos 300, 400 en función de la época, pues eran trabajadores especialmente sensibles. Es decir, quitábamos de la ecuación automáticamente 500 conductores o 400 conductores que se iban a su casa. Luego, por otro lado, también tenemos el que las frecuencias y los horarios cambian completamente durante la época de la pandemia. De unos 60 millones de pasajeros anuales que teníamos en el año 2019, llegamos a bajar ese número de pasajeros en la época más dura de la pandemia casi al 5% del tráfico habitual o de los usuarios habituales. Con lo cual, tenemos que automáticamente regular un transporte que tenemos que prestar ese servicio público, pero ajustándolo día a día, porque cada día, a medida de los reales decretos y de cómo iba evolucionando toda la época del confinamiento y luego post pandemia, hemos tenido que ir ajustando tanto rutas como frecuencias día a día en función de la demanda, porque además teníamos unas limitaciones, que todos ustedes saben, que es limitaciones de ocupación, que en principio fueron muchas, luego fueron aumentando la ocupación de las guaguas, en este caso hablo de guaguas, estamos hablando de Canarias, de autobuses o de tranvías, íbamos aumentando la ocupación en función de los reales decretos, de las órdenes ministeriales que iban saliendo, y todo eso significa que durante todo el año tenemos un sistema de rutas y frecuencias. En Tenerife tenemos más de 200 rutas con una frecuencia y unos horarios determinados,
Y día a día, de repente, con esos tablets tenemos que empezar a cambiarlo y a moldarnos día a día a la demanda. Demanda que además cambia, y no solamente cambia la demanda, sino que cambian las restricciones de ocupación y restricciones pues, de frecuencias, de horarios, etcétera, como consecuencia de todos esos reales decretos. Eso hace que el personal, tanto de una empresa como otra, el Tranvía de Tenerife como TITSA, que es la empresa que lleva todo el tema de las guaguas o de los autobuses, tuviese que desarrollar durante muchísimo tiempo al día los algoritmos para poder sacar esas rutas y esas frecuencias en tiempo real. De tal manera que hubo un momento en el que, gracias a Dios, el Tenerife tiene, y el Cabildo de Tenerife también tiene, una parte de I+D+I, un instituto que se llama Instituto Tecnológico de Energía Renovable, que tiene un superordenador, que es uno de los 5 superordenadores que hay en España. Pues hubo que conectar los programas informáticos de las empresas públicas de transporte con el superordenador para que los algoritmos se hicieran y los cálculos se hicieran lo más rápidamente posible de un día a otro para tener disponibles esas frecuencias y esos horarios. Con lo cual, quiero un poquito plasmar cuál es la dificultad con la que nos hemos encontrado. Ojo, no solamente nosotros, todas las empresas o todos los operadores públicos de toda España han tenido este problema y la verdad que yo creo que hemos solventado este problema y hemos estado a la altura de adaptarnos a las consecuencias y a todos esos cambios que se nos iban dando día a día. Independientemente de todas estas adaptaciones que hemos tenido que hacer, pues evidentemente están por otro lado lo que son las pérdidas. Tener que prestar un servicio público de llegar a un 5% de la ocupación habitual, eso significa que todos los operadores públicos de transporte han tenido pérdidas muy grandes y ahora estamos negociando con el Ministerio de Fomento pues intentar compensar ese tipo de pérdidas, porque si no automáticamente todas esas empresas se convierten en empresas ruinosas y habría muchas de ellas que liquidar. Bueno, en cuanto a las listadas de las medidas, pues bueno, tenemos varias medidas. En el caso de, bueno, aquí hablamos de la fase de desescalada que estábamos comentando antes, de cómo ha ido cambiando todo esto. Pues tenemos una serie de medidas sanitarias y de servicio y otras medidas de organización. En cuanto a las medidas sanitarias y de servicio en el transporte público, pues están todo lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección. En el caso del tranvía, de tranvías y paradas, tengo otra presentación similar para TITSA, pero yo creo que me voy a centrar más en esta y añadiendo la parte de TITSA porque la verdad que es muy similar. Entraríamos en todo lo que es la limpieza y desinfección de tranvías, paradas, estaciones y todo lo que son los servicios relacionados con el transporte público. Limpieza sobre todo nocturna, limpieza sobre todo en el caso de que muchas veces se detectaba un caso de COVID en un vehículo determinado, automáticamente ese vehículo pasaba a cochera y empezaba en un proceso de desinfección específica. En fin, todo este tipo de medidas que tienen que ver con la parte de limpieza y desinfección. Sobre todo también ir avanzando sobre todo en el caso de Canarias, con los desinfectantes que nos iba marcando la Autoridad Sanitaria Canaria, porque han ido surgiendo en todo este tiempo, igual que han salido muchas mascarillas, muchas de ellas, que bueno, todos sabemos, y creo que por ponencias anteriores se han dejado claro, que no son las mejores porque ha venido mucho material no homologado, no certificado en este caso, pues aquí también pasaba lo mismo con todo lo que son los desinfectantes. Había algunos desinfectantes que decían que si lo son o que si no. En fin, teníamos que ir también teniendo en cuenta lo que nos marcaba la autoridad sanitaria de Canarias en este caso, ¿no? Otra de las medidas que hacíamos era pues, la apertura automática de puertas de los tranvías y de los autobuses también, es decir, para evitar que, pues como conocen el Metro Madrid, pues que alguien toque el pulsador, porque ya estamos hablando de todo lo que sea tocar elementos en los que esté tocando varias personas, pues son fuentes de contagio y de transmisión, por lo cual se empezaron a establecer esas aperturas automáticas. Como dije antes, se modificaba la oferta de servicio en función de las necesidades de cada una de las etapas. La limitación del aforo, como decíamos antes también, en función de la etapa, pues había un 20%, un 33%, un 66%, incluso ahora que casi llegamos al 100% en ocupantes sentados, pero sin embargo seguimos manteniendo limitaciones en los ocupantes de pie. También una serie de medidas con las oficinas comerciales, que bueno, ya han hablado en otras charlas, es decir, las típicas medidas, oficinas de separaciones, colas, entradas, salidas, en fin. En el caso de las cabinas de conducción, hemos tenido un problema muy grande. En el caso del Metropolitano, y ahora veremos un par de fotos y algún vídeo que pondremos, los tranvías llevan el puesto de conducción completamente aislado, pero todos sabemos que las guaguas o los autobuses no lo llevan. Ahí tuvimos un problema grave. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que se empezaron a establecer todas estas medidas de protección, todos los operadores públicos de España empezaron a solicitar a los fabricantes mamparas de protección homologadas para cada una de los
autobuses, y claro, no había mamparas para todos, con lo cual hubo que establecer muchísimas medidas provisionales para evitar que el conductor se viese expuesto a todo lo que es el flujo de los usuarios del transporte. En primer lugar, lo que hicimos fue, pues como no teníamos mampara, bloquear la puerta delantera, bloquear los asientos posteriores al conductor, de tal manera que los usuarios entraran por la puerta trasera y no pasaran por delante del conductor. El segundo paso fue pues, colocar unas especies de persianas de policarbonato, que no era el mejor sistema, pero bueno, algo aportaba a lo que era el aislamiento de ese conductor. Y luego ya por último, ya estamos instalando, ya llevamos instalado prácticamente en el 50-60% de la flota, lo que son las mamparas definitivas que dejan perfectamente aislado al conductor. Este tema nos llevó, el tema que hubiese que entrar por detrás en los autobuses y también en los tranvías, nos llevó a tomar una decisión en la época más complicada de la pandemia como no había control realmente de si el usuario pagaba o no pagaba. Desde el Cabildo de Tenerife tomamos la decisión de declarar la gratuidad del transporte público durante 15, 20 días que duró la época más complicada de la pandemia. De tal manera que en aquel momento pues no había ni que usar efectivo, ni que usar tarjeta, ni que hacer ningún tipo de control, sino directamente como el transporte público era gratuito en ese periodo, pues se facilitaba mucho más esa entrada y salida de los usuarios del transporte, ¿no? Respecto del servicio público, perdón, servicio nocturno, pues evidentemente como había época de pandemia, lo primero que hicimos fue suspender el servicio nocturno. Servicio nocturno que se recuperó en un momento determinado cuando empezó otra vez el ocio nocturno, pero como todos sabemos, cuando empezó el ocio nocturno empezaron los repuntes de contagio, se limitó el ocio nocturno, por lo cual volvimos otra vez a limitar ese servicio nocturno, por lo cual cambiamos completamente lo que era la oferta. Y bueno, y evidentemente como en cualquier otro caso, en este caso, campañas informativas, tanto internas como externas, y sobre todo a los usuarios sobre cómo se tiene que llevar a cabo cuáles son las medidas que estamos llevando a cabo en este transporte público, como también otras medidas que tenían que llevar a cabo los usuarios. Y en estas campañas informativas, y lo veremos después, todavía seguimos trabajando, porque hemos perdido muchos usuarios, todavía hay mucho miedo a la utilización del transporte público, porque todo el mundo piensa que, bueno, que si van a un transporte público se puede contagiar, y sin embargo en el transporte privado no. Seguimos insistiendo en que el transporte público es seguro. Ahora veremos una serie de campañas que hemos llevado a cabo, y sobre todo ahora, después de este segundo repunte, esta segunda ola que ha venido, habrá que lanzar a nivel nacional, no solamente a nivel Canarias, muchísimas campañas para volver a recuperar la confianza en el transporte público y sobre todo también, no solamente recuperar la confianza con campañas, sino acompañadas de otra serie de medidas como pueden ser bajadas de tarifa o otra serie de beneficios para conseguir otra vez fidelizar al usuario. ¿Cuál es el problema? Que todas las empresas públicas están ahora mismo en pérdida y el poder utilizar este tipo de incentivos de bajada de tarifa ahora mismo en este año es muy complicado. Quizás en el 2021 podamos llevar a cabo alguna campaña de descenso de tarifa, pero ahora mismo yo creo que prácticamente ningún operador de España está en disposición de bajar los precios para intentar fidelizar a los usuarios, a los viajeros. Respecto a las medidas de organización interna, pues como todos hemos visto en oficinas, promoción de teletrabajo en personal que no tenga que ser conductor. Evidentemente un conductor no puede teletrabajar, ojalá, sería el transporte público automatizado completamente y autónomo. Realización de test constantemente a todo el personal, tanto personal de oficinas como sobre todo conductores y de forma periódica. Hemos tenido la suerte que durante toda la pandemia yo creo que solamente ha habido un caso de contagio, pero que además no ha sido contagio directamente en el trabajo, sino contagio de un familiar, por contagio en el entorno familiar, y no ha habido, gracias a Dios, ningún tema de contagio. Sí sé que en Madrid, en Barcelona, ha habido algún fallecimiento de algún operador del transporte, pero aquí, gracias a Dios, yo creo que las medidas, también, a ver, parte medida y también parte suerte, nos han permitido el no tener ningún trabajador afectado por contagio directo durante el trabajo. Bueno, como comentaba antes, la colocación de mampara, los dispensadores de gel, sobre todo en los andenes y en las estaciones, porque colocar dispensadores de gel en las guaguas y en los tranvías y en los trenes tiene un problema grave, que es que al final acaba chorreando en el suelo, y en un vehículo que está en movimiento con un suelo resbaladizo, pues al final puede haber accidentes graves. Lo cual estamos buscando otras alternativas, tipo espuma, etcétera, para poder poner este tipo de dispensadores, pero los dispensadores de gel que vemos ahora mismo hoy en día en el transporte público en muy pocos sitios se está poniendo.
En cuanto a los controles de aforo, pues también, evidentemente, es complicado mantener a veces pues, un 66% de aforo en un vehículo porque entra gente y no hay control. Los sistemas de facturación de los vehículos nos permiten saber el aforo y ahora, lo contaré al final, hemos implementado una aplicación nueva, una funcionalidad en las aplicaciones del transporte de Tenerife que nos informa en el siguiente tranvía, por ejemplo, que nos viene, nos dice cómo viene de ocupación. Y si viene ya sobrepasado o justo en el límite de la ocupación, automáticamente me dice que no utilice ese tranvía, sino que espera el siguiente, incluso el tranvía pasaría de largo. Estamos jugando ya pues, con este tipo de funcionalidades, sobre todo de forma preventiva en estos transportes, ¿no? Bueno, en cuanto a la organización de puestos de trabajo, para facilitar el distanciamiento, son temas normales, y lo que son las campañas informativas. Bueno, en cuanto a las medidas sanitarias, bueno, aquí les voy a poner un poquito de cuando empezamos al principio con la activación de los protocolos de limpieza y de área de desinfección y apertura automática, pues sacamos campañas, sobre todo esto lo hacíamos de cara a que es verdad que en estos momentos de pandemia todo el mundo estaba en su casa y la verdad que demandaba información y demandaba información por todos lados, de tal manera que todo lo que fuese vía redes sociales, vía televisión, vía radio, aportaba mucha más tranquilidad a los pocos usuarios que en aquel momento teníamos. Y sobre todo, además, le quitaba el miedo a los usuarios que pudieran ir a utilizar el transporte público. Por lo cual, nosotros desde el Cabildo de Tenerife intentamos dar la mayor información posible de lo que se estaba haciendo para trasladar esa sensación de tranquilidad a los usuarios. Les pongo aquí un pequeño vídeo del que se ponía en las redes para que vean ustedes pues, cómo se hacía la limpieza, que es una limpieza realmente manual. Pero bueno, a ver si funciona el vídeo de YouTube. Si no, Enrique, como vamos un poco mal de tiempo, no te preocupes y cuando colguemos en off la ponencia, ponemos los enlaces a los vídeos. Perfecto, perfecto. Entonces, venga, pues nada, cortamos este y seguimos. Perfecto. Bueno, en cuanto a las campañas informativas, pues no solamente en las paradas hacíamos pues difusión de las campañas propias, sino también de las campañas que en este caso daba el gobierno de Canarias, por lo cual utilizábamos los MUPIs de todas las paradas para ir sacando todo esto. Bueno, reducción de la oferta, lo que acabo de comentar, pero bueno, pasando de oferta, siempre ajustándonos a la demanda, dando ofertas siempre para ajustar la demanda, de tal manera que nunca superáramos las cantidades máximas o los usuarios máximos de los transportes, ¿no? Luego ya llega un momento en que se hizo obligatorio el uso de la mascarilla. En ese momento empezamos pues a empezar a repartir con el tema de mascarillas, incluso gratuitamente en todos los andenes. Y bueno, seguíamos con el tema de información y todo lo que son las pantallas de los móviles o de las instalaciones de venta de billetes. Lo que hablaba antes, suspensión del servicio nocturno. Luego se reactivó como consecuencia del servicio nocturno y lo volvimos a quitar. Y bueno, pues como decía antes, guagua de tranvía gratuitos, en aquel momento obligábamos a validar, que fue un tema bastante complicado, porque claro, como era gratis, el personal no validaba, se iba con la tarjeta, pero le decíamos que era obligatorio por el tema del seguro obligatorio de viajeros. Si alguien no está validado, no tiene seguro, por lo cual insistíamos mucho y la verdad que hubo bastantes problemas, ¿no? Problemas que me imagino que habrán comentado, porque donde único se podía salir en los momentos más complicados eran los supermercados y el transporte público. Entonces los transportes públicos se convertían en el lugar de enamoramiento de las parejas, donde se veían después de la pandemia, o en el lugar de trapicheo de droga, con lo cual también tuvimos bastantes problemas, porque era donde único las personas se podían juntar en los momentos más complicados de la pandemia, ¿no? Bueno, lo comentaba antes, el distanciamiento hacia el conductor. Aquí vemos una cabina completamente cerrada de un conductor de tranvía. Y bueno, cuando empezamos ya en el 13 de abril, el reparto gratuito de mascarillas a todo el mundo, uso obligatorio de mascarilla, en fin, y luego pues, otra serie de campañas que fuimos poniendo durante todo este tema, ¿no? Otro de los problemas que tuvimos, y es curioso, que esto ya no tiene que ver con las medidas COVID, pero sí tiene que ver con las medidas de los usuarios, es que cuando se bloqueó, cuando se declaró el confinamiento, había muchos usuarios que tenían tarjetas mensuales, bonos mensuales. Y en ese momento tuvimos un problema, porque claro, a lo mejor había alguien que había utilizado el bono 3 días, había pagado por todo el mes y no lo pudo utilizar, con lo cual hubo que establecer un procedimiento de devolución de abonos para canjearlos porque no los habían podido utilizar los clientes durante ese mes. En fin, fue también otro tema desde el punto de vista de la logística bastante complicado, ¿no?
Y bueno, en cuanto a las campañas y recuperación del transporte público, en este caso hicimos uno que yo creo que además vino muy bien justo antes de la final de la Liga de Baloncesto, en el cual cogimos a un equipo de baloncesto, el Club Baloncesto Canarias, que es Libertad Tenerife, que está aquí en Canarias, y lo utilizamos pues para intentar fomentar el transporte. Y en este baloncesto del ACB, pues animando al personal. Y bueno, luego, en este caso también intentando pues transmitir tranquilidad sobre todo a todos los usuarios. Y bueno, más campañas informativas y sobre todo también tuvimos un momento importante, sobre todo en el caso de, saben que Canarias tiene un problema bastante grande ahora mismo con el turismo. La temporada alta del turismo en Canarias no es como en el resto de España, que es la temporada de verano. Nuestra temporada alta empieza en octubre, noviembre y dura hasta el mes de abril, mayo. Y pues en el caso de Canarias, pues trajimos a una expedición de la Organización Mundial de Turismo para demostrarles que Canarias era seguro de cara a la campaña de invierno, ¿no? Y uno de los sitios a los que lo llevamos fue al transporte público. Y ahí estuvieron pues todos los representantes viendo personalmente cuáles eran las medidas y los protocolos de seguridad de tal manera que a través de la Organización Mundial de Turismo se transmitiese que no solamente Tenerife, sino también el transporte público que tenemos en Tenerife era seguro y cumplía con todos los estándares necesarios para protegernos frente al COVID.